Presentación ya. Sí, señor, ya puede comenzar, profe. Muy buenas tardes a todas y a todos en los países de América y Europa que nos acompañan en el diplomado en pensamiento ambiental en su quinta versión, diplomado internacional Violencia, Paz y Conflictos Ambientales, Luchas Sociales, Conflictividades y Territorialidades, Lecturas desde el Sur Global. Esta tarde contamos con la grata compañía de Aleida Azamar Alonso, a quien quiero presentar en la tarde de hoy. Aleida es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora e investigadora titular C de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables en la misma institución. Es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, co-coordinadora del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLATSO, grupo del cual también hago parte, y me honra mucho pues estar al lado de Aleida. Aleida hace parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT México. Entre muchas, ha publicado como autora y coautora distintos libros, más de 100 artículos científicos y de divulgación publicados en México y en el extranjero. Colabora además con los periódicos El Universal y La Crónica en México. Ha obtenido distintos premios y becas, entre ellos el Premio de Publicación Miradas Latinoamericanas, un estado al debate por CLATSO y siglo XXI en el año 2020, muy recientemente, y ha sido premiada por investigación en esta área en 3 ocasiones, 2017, 2019 y en este año 2021 en que estamos por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Aleida se interesa por las líneas de investigación en economía política, economía ecológica, extractivismo, minería, sustentabilidad, movimientos y conflictividades socioambientales. Es un honor, como decía hace un momento, compartir esta tarde con Aleida Azamar Alonso. Nos alegra mucho que esté con nosotros aquí. Le queremos compartir el abrazo y el saludo de nuestra compañera Marcela Flores, coordinadora de todo este proceso del diplomado y de la Cátedra en Cultura Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz de la Universidad del Tolima. Ella no nos ha podido acompañar el día de hoy, pero queremos compartirle a Aleida su saludo y abrazo fraterno. Aleida, es muy grato que nos acompañes hoy, para nosotros es un honor, y entonces vamos a escucharte con mucha atención. Muchísimas gracias, Miguel, primero por la presentación, después justo por la invitación para poder acompañarlos en este diplomado. Sé que ya están en la quinta sesión. Agradecer muchísimo porque sé que siempre organizar un evento, luego un diplomado, después hacer bastantes sesiones, la verdad es complicado, es pesado, ¿no? No siempre es sencillo ser organizadores, formar parte de él, estar moderando, ¿no? Y llevar ya varias sesiones y además transmitirlo para varios países y organizarlo entre todos. Entonces, gracias a ti, Miguel, y gracias también a todos los organizadores, a los que están aquí al frente también con toda la transmisión y a los que están apoyando. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Yo lo que voy a hacer, si se puede, por favor, compartir la presentación, es principalmente enfocarme, ¿no? en hablar de lo que la diapositiva anterior, gracias, enfocarme en hablar principalmente de lo que es el extractivismo, los efectos del extractivismo minero en México, pero también en Centroamérica. Justo la invitación tenía que ver con México y Guatemala, pero yo me tomé la libertad de no solamente poner justo México, sino también otras partes de Centroamérica que a mí me parecen muy relevantes, ¿no? Para
para poderlas compartir. Entonces, pues bueno, primero eso, ¿no? Comentar que en esta imagen que ustedes están viendo aquí, lo que están viendo de su lado izquierdo justo es una mina a cielo abierto, tal cual, ¿no? En Zacatecas, en el centro del país, de México, que justo es la mina de Peñasquito, y del lado derecho lo que están viendo es esa parte del Tajo que ya fue, digamos, abierto, destrozado, ¿no? Quitado de ahí un cerro, y son algunos denominados camiones que en realidad se llaman yucles, que lo que transportan es parte del mineral que se saca de ahí, principalmente la plata, y más adelante les voy a explicar esos camiones qué cantidad de toneladas de mineral pueden transportar. Entonces, pues bueno, quería que vieran estas fotos al iniciar porque vamos a hablar de minería el día de hoy. Entonces, igual en la foto de la izquierda, no hasta abajo, pueden ver ese agujero y pueden ver justo lo que se llama lixiviación. Hay una, digamos, una alberca, piscina, ¿no? De lixiviación, y ven algunos pequeños de esos camioncitos también hasta abajo para que vean las dimensiones de la milla. Vamos a la siguiente. Lo que yo voy a hacer va a ser primero explicar justo qué es el extractivismo, cómo es, por qué se da. Después justo hablaré más adelante de sus efectos. También voy a hablar de la minería en México y luego me voy a enfocar ya en Centroamérica con algunos casos específicos para cada lugar. Bueno, justo, bueno, el extractivismo tal cual, así es la forma en que nos referimos a todas aquellas actividades que extraen recursos naturales de la tierra de una forma intensiva, ¿no? Prácticamente superando la demanda local necesaria. O sea, se extrae más de lo que se necesita, por ejemplo, en México, en Colombia, en Guatemala, en cualquier país, ¿no? Y justo para lograrlo, muchas de las empresas o de las compañías, sean mineras, petroleras, pesqueras o cualquiera, ¿no? Se amparan también a veces en el uso de la violencia que a veces les apoya el Estado, ¿no? O sea, la fuerza pública, pero también se amparan en el uso de la violencia que puede ser ilegal. O sea, estamos hablando de violencia de grupos criminales, o también se amparan en la presión económica estas empresas, ¿no? O el Estado que les apoya, o en la privatización también ilegal de espacios comunes, entre muchas otras cosas más, ¿no? Una de las principales formas que tienen estas empresas que hacen extractivismo para beneficiarse de una forma económica también es a través de la explotación laboral de los trabajadores y bueno, también de las rentas territoriales, ¿no? Del lugar donde se apropiaron. El único fin de hacer el extractivismo es finalmente comerciar internacionalmente todos estos bienes, pero no se desarrollan cadenas de valor de largo plazo. Y tampoco se beneficia, ¿no? A la población una vez que se acaba este proyecto extractivo. Generalmente, justo los proyectos de extractivismo suelen durar como entre 15 y 30 años, depende, en este caso estamos hablando de la minería. Bueno, aquí lo que ustedes están viendo es un mapeo prácticamente, ¿no? Una matriz, ¿no? Donde lo que he ido haciendo con el paso del tiempo es ir mapeando como todos los efectos o todas las características comunes que comparten los proyectos extractivos. No son las únicas, hay muchas más. Ustedes pueden ver que aquí se mapearon como estos efectos culturales, económicos, sociales, ecológicos, institucionales, pero para tenerlos, la intención de tener todos estos es que nos pueden servir una para identificar todas las problemáticas que vamos viendo en cada uno de estos rubros, pero también nos pueden servir para facilitar o para ordenar, ¿no? De alguna forma la defensa contra estas prácticas, o sea, la defensa de las comunidades o la defensa de las organizaciones, si quieren apoyar a las comunidades. Entonces, estas son como las cuestiones más comunes que están presentes en los proyectos extractivos y que justo, por ejemplo, si vamos a un rubro, ¿no? Al rubro institucional, si vemos que a nivel local no se puede avanzar a nivel institucional, pues entonces justo podemos ir a nivel estatal, federal, ¿no? A nivel nacional. Entonces, para eso sirve también para mapear esto. Pero bueno, vamos viendo de forma rápida que casi siempre lo que pasa con el extractivismo, por ejemplo, en cuestión cultural, ¿no? Es que se destruye el tejido social porque a veces entre las mismas familias hay quienes sí están de acuerdo en que hay un proyecto y hay quienes no están de acuerdo. Igual a nivel económico, generalmente las actividades extractivas no aportan mucho justo a la economía. A nivel social, ¿no? Vemos que se generan muchas enfermedades, muchos padecimientos. A nivel institucional también vemos, ¿no? Que justo, pues muchas leyes desde toda América Latina, México y para toda América Latina, en la década de los 90, 80, 90, se modificaron para poder permitir que se dieran justo todas estas actividades extractivas. Y bueno, así podemos ir revisando todas las demás. No me detengo porque, como comento, creo que todas son autoexplicativas, pero vamos a la siguiente para que les pueda seguir comentando justo de estos efectos y qué pasa con el extractivismo. Bueno, a grandes rasgos comenté que era el extractivismo. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo identificamos realmente si un país es extractivista o no es extractivista? Bueno, justo, un país extractivista son todas aquellas naciones en las que se ha impuesto justo un modelo productivo basado principalmente en la explotación y exportación de las materias primas hasta el punto, ¿no?
de que estas suelen ser fundamentales para la solvencia económica justo de ese país. Eh, si tuviéramos una desaceleración económica, una desaceleración de los mercados, se presentan graves crisis, porque ya nos acostumbramos como a exportar o extraer esos recursos. Entonces, no es una fórmula exacta, habría que revisar cada contexto y cada lugar para ver cómo se presenta, pero sí nos damos cuenta que esto suele suceder, estas crisis, porque estamos acostumbrados a exportar esos recursos. Aquí estamos observando todo el mapa de América Latina, ¿no? Y podemos observar que en casi toda la región las materias primas tienen un procesamiento mínimo o ningún tipo. Y además vemos como en toda América Latina, ¿no? Nos dedicamos justo al petróleo, a los minerales, a la agricultura y, como decía, lo exportamos, ¿no? Y ocupan una parte muy importante de nuestro comercio, estas materias primas. Y esto, de hecho, ha planteado una discusión sobre si estamos en la reprimarización regional, ¿no? Que además nos podría conducir hacia notables riesgos estructurales. Entonces, ¿por qué vendrían estos riesgos? Primero, por la dependencia que tenemos de todos los bienes naturales, ¿no? Y que además estos bienes cambian fácilmente de precio por los impactos políticos y económicos que hemos tenido. Comentaba hace un momento, podemos ver el ejemplo del petróleo, de que si cae el precio del petróleo, pues tenemos inestabilidad en todos nuestros países, ¿no? Y segundo, porque sabemos que los recursos naturales son finitos. Entonces, como son finitos y se pueden agotar en algún momento, esto empieza a provocar conflictos justo con la población, debido a que pues genera muchos impactos por su explotación. Los recursos simplemente pensamos en el agua, no el agua es necesaria pues para todos. Entonces, la disputa es quién se queda con el recurso. La población, las empresas, el gobierno, quién se va a quedar con ese recurso. Bueno, hay algunos efectos mucho más evidentes y concretos. Por ejemplo, aquí yo lo que hice, de hecho lo hice para algún estudio que más adelante se los puedo compartir, tendría que ver mucho con el índice de desarrollo humano, pero voy a desglosarlo un poquito. Si comparamos justo el desempeño en las instituciones de protección social y en cuestiones de salud entre países que son extractivistas y no extractivistas, pero que también se benefician de extraer los recursos de los países, por ejemplo, del sur, ¿no? Podríamos darnos cuenta en una cuestión de esperanza de vida, justo como hay una brecha de 7.6 años. Aquí me estoy refiriendo justo a lo que ustedes están viendo como corazoncitos, ¿no? Que sería la esperanza de vida. Entonces, como en los países que no son extractivistas, por ejemplo, los países del norte, pero que vienen a extraer recursos a nuestros países, tienen una mayor esperanza de vida, ¿vale? Los no extractivistas tienen 73.37 años de esperanza de vida y los extractivistas tienen 65.77 años. ¿Qué significa o cómo lo explicamos? Podrían decir, bueno, porque ellos tienen mayor esperanza de vida que nosotros. Voy a poner un ejemplo muy básico para que más o menos se entienda, porque a lo mejor no están extrayendo minerales allá, pero además para extraer minerales se necesita también árboles, o sea, madera. Se necesita madera y se necesita agua. Entonces, si allá, muy básico, si allá se conservan los árboles, pues evidentemente al conservarlos se conserva también la captura del agua de lluvia, hay mantos acuíferos, hay más agua y eso les da mejor respiración, mejor oxígeno. Es muy sencillo el ejemplo, pero eso nos ayuda a entender justo esta esperanza de vida. También tienen mejores servicios de salud, entre otras cosas. Y bueno, igual comparamos lo que está abajo, que son las pequeñas computadoras, ¿no? Los sistemas de enseñanza en los países extractivistas y no extractivistas, y se estudia en promedio 4.2 años más, perdón, menos de los países extractivistas. Ven ahí la diferencia, 10.5 años para los extractivistas y 14.7 años para los no extractivistas. Entonces, nos estamos dando cuenta que también se tiene mejor educación, o mayor por lo menos, no sé si mejor, en estos países. Entonces, esto es el índice de desarrollo humano comparado con la extracción que se tiene en nuestros países de América, sea justo México o toda América del Sur, Centroamérica también. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es importante, ¿no? Hablar de justo que además yo comentaba que una de las razones que sucede con toda la extracción de estos recursos son los conflictos. Entonces, todas las actividades extractivas provocan muchos conflictos. Ya decías, pensemos en pesquería, agricultura, minería, petróleo, ¿no? Y entre las causas que provocan estos conflictos socioambientales, podemos observar que podrían ser prevenibles, de hecho, muchos de estos conflictos. Se trata justo de cuestiones de abuso de poder, de corrupción, de falta de justicia ambiental y si empezamos a ver esta gráfica, justo de forma horizontal, de abajo para arriba, ¿no? Podemos darnos cuenta que muchos de los proyectos extractivos no tienen una buena planeación, por eso justo la gente también reclama, pero también reclama porque son sus recursos, ¿no? También reclama porque hay deforestación, y así podemos ir hasta arriba y podemos llegar a cosas muy graves, ¿no? Que justo son, por ejemplo, el crimen, también que se da alrededor de todos estos proyectos, y hasta la prostitución. Entonces es preocupante cómo nos vamos dando cuenta que pueden ir generándose conflictos y por qué se generan. Entonces, aquí algo que llama la atención, que tendríamos que poner como el acento, ¿no?
es que justo si la población ve pues en sus gobiernos una amenaza, entonces va a dejar de confiar justo en las autoridades y va a comenzar a tomar también como pues medidas de resistencia que incluso van a poder conducir pues a la violencia en algún momento, violencia que se va a dar o por parte justo del Estado hacia la población, o también a veces entre las mismas poblaciones se van a justo por esos recursos, como lo que comentaba al inicio, ¿no? Los que están de acuerdo y están, los que dicen que sí vaya el proyecto y los que dicen que no. Entonces, si la población no confía en su gobierno, sus autoridades, ¿no? El gobierno debe tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces, si está imponiendo por la fuerza algún proyecto, ¿no? Esto va a generar todavía más conflicto y en el largo plazo incluso se puede deslegitimar al mismo Estado. En México sucedió algo de este estilo, de hecho en una población que no es minera, pero que es forestal, y justo se volvió muy famoso, ¿no? Es en Cherán, en Michoacán, y seguramente habrá mucho más ejemplos. Entonces, bueno, sigo a la siguiente diapositiva para comentarles algunas cosas más. Bueno, estaba hablando justo de la fuerza, ¿no? Que se llega a emitir muchas veces de parte del Estado, ¿no? Y la fuerza es la forma más evidente de poder. El Estado la monopoliza, la legitima justo mediante grupos de defensa de intereses. Aquí sería muy importante saber cómo lo hace, ¿no? No solamente lo puede hacer con la política, lo puede hacer con el ejército, con grupos de choque, con paramilitares. Y aquí ustedes ven justo en esta gráfica del lado derecho, cómo todos estos crímenes que se han hecho contra defensores ambientales han sido principalmente por el crimen organizado, por la Fuerza Armada, por los policías, por los paramilitares, ¿no? Todo esto digo, esa gráfica que está ahí. Pero bueno, es importante decir justo que además del uso de la fuerza física, el Estado también emplea otros métodos que a veces son presiones económicas para tener este tipo de fuerza que no es física, por ejemplo, limita o justo nulifica el gasto público. Este es otro tipo de fuerza también, o por omisión justo hay una ausencia de legislación o actúa ante actividades contra el bienestar público. Entonces son otras formas también de violencia que a veces no son tan visibles. Aquí nada más quisiera comentar justo lo que están viendo del lado izquierdo. Entre el 2015 y el 2017, más de 369 defensores ambientales fueron asesinados en toda nuestra región, o sea, en toda América Latina. Esto representa casi el 60% de los casos en todo el mundo, porque obviamente hay otros países donde también hay defensores ambientales que han sido asesinados. Y aquí México y Centroamérica concentran la tercera parte, justo nada más de estos casos, tan solo en 4 países. En México, en Honduras, en Nicaragua y en Guatemala. Por otra parte, ¿no? Que vale la pena de todos modos también comentarlo, ¿no? Brasil acumula justo 145 crímenes, sumando poco más del 50% de todos estos. Entonces, creo que debemos detenernos y reflexionar en lo que está sucediendo. Yo solamente dije 2015 a 2017. En lo que sigue de todo este tiempo, en el último año y con la pandemia, también han asesinado todavía muchos más defensores ambientales. Entonces, bueno, este tipo de crímenes evidentemente es un efecto directo pues de todo este incremento que ha habido también de proyectos extractivos, ¿no? Y también de proyectos de infraestructura. Y entre los principales responsables, yo ya comentaba cuáles se encuentran, que es el crimen organizado, la fuerza pública también, ¿no? ¿A qué se debe? A que quienes van en contra de este tipo de actividades de explotación ambiental, pues están afectando justo pues los intereses económicos. Y bueno, obviamente el Estado no intenta poner fin a este problema porque también supuestamente va a recibir ciertos beneficios que generan estas actividades. Más adelante voy a ir comentando si realmente hay beneficios o no. Y bueno, también está cuidando las ganancias de las empresas, ¿no? Los distintos estados me refiero, no solamente uno, de toda América Latina. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta tabla me parece muy importante, es un estudio que llevo algún tiempo haciendo, lo que tiene que ver con cuestión de militarización. Lo hice para distintos países de América Latina. Justo esta tabla se observa una clasificación que también hace un centro de estudios en Alemania, que es el Centro de Estudios Bonn, ¿no? Es una clasificación que se denomina VIC de este centro de estudios. Para algunos países que se seleccionaron de América Latina, aquí es importante que se vea por qué están en rojo estos. Quiero comentar para que se entienda que mientras más bajo sea el valor, quiere decir que mayor es el nivel de militarización en los cuerpos de seguridad civil. Y voy a explicar algunos casos para que se vaya más o menos entendiendo. Para los casos de Chile, Brasil y Perú, pues se puede explicar justo que a partir de todos los modelos de seguridad que surgieron a partir de las dictaduras militares del siglo pasado, pues a lo mejor ahí se entiende. Igual los carabineros chilenos o la policía militar brasileña, pues son malos ejemplos, ¿no? Que se encuentran en medio de un montón de críticas en su actuar que ha sido pues muy destructivo y violento, ¿no? Creo que ya
Son tristemente pues célebres todos los datos de los ciudadanos chilenos que han perdido la vista, ¿no? Debido al uso ilegal de armas disuasorias contra la población civil por todas las manifestaciones sociales que ha habido pues en el último año, ¿no? Desde que empezó todo el movimiento en Chile y bueno, Colombia no se queda atrás, justo igual, ¿no? También han reprimido y asesinado a muchas personas a partir justo de este último movimiento que ha habido por diversas causas, no solamente cuestiones económicas, sino también sociales. Entonces, aquí no todavía, cuando hice este estudio, fue el año pasado, antepasado, todavía no estaba sucediendo ni lo de Chile, lo de Chile ya había empezado, lo de Colombia no, pero bueno, vale la pena comentarlo. Por otro lado, fíjense nada más, porque estoy comentando los que tienen más militarización, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, parecería justo que México no está tan militarizado, parece tener un bajo nivel de militarización, pero esto no corresponde justo con la realidad que se ha dado a partir desde el año 2007, donde desde el 2007 para acá, ¿no? El gobierno del país decidió utilizar justo al ejército en labores de seguridad pública contra el narcotráfico, pero justo también contra manifestaciones de rechazo al extractivismo en comunidades rurales y bueno, no solamente rurales, también periurbanas y algunas ya hasta urbanas. Esto se debe justo a que este índice que les estoy comentando, que hace este estudio desde el Centro de Estudios Bonn, ¿no? Lo que pondera y lo que ve en este nivel de militarización es cuánto se gasta en lo militar, el incremento de efectivos, o sea, cuántas personas están trabajando como militares, ¿no? Cuántos son militares, así como la cantidad específica de armas, ¿no? Que poseen y el tipo de armas que poseen los cuerpos castrenses. Entonces, esto para México no se ha incrementado, gran medida por lo menos, ¿no? Entonces, aquí sería importante no hablar de esta medida o esta estrategia de militarización que se emprendió justo con el expresidente Felipe Calderón, porque a pesar de que pareciera que no estamos tan militarizados, por lo menos voy a comentar rápidamente dos víctimas que están documentadas para la minería. Uno es el caso de Mariano Abarca y otro es el caso de Quintín Salgado. Son dos ejemplos de activistas antimineros que fueron asesinados durante acciones de participación de fuerzas militares y criminales. Entonces pareciera de repente que no estamos tan organizados, pero estos dos casos los comenté porque ya están así tal cual documentados, se sabe que fue por medio de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y criminales. Hay muchos más, no voy a comentar todos, no porque no sean relevantes, por supuesto que lo son y todas las vidas valen muchísimo la pena, pero como para que veamos este contraste. Y bueno, también comento algo más para el caso de México, ¿no? Se puede justo constatar en los últimos años, de hecho en el último sexenio que estamos viviendo, en la creación de la policía minera para defender supuestamente, ¿no? Como a estos proyectos que están en constante conflicto socioambiental con la población local. Entonces ya el hecho de que se llame policía minera pues es preocupante, ¿no? Todo este tipo de cuerpos de seguridad pues están enfocados en neutralizar las amenazas y no en dialogar justo para intentar desescalar pues esta tensión. Esta compañía de fuerza pública militarizada solamente va a generar más problemas, algo que ya se ha observado pues justo en Chile, en Colombia, en Brasil, donde se tenían o se tienen cuerpos de policía pues que son muy parecidos, ¿no? Como se ha podido corroborar, ¿no? Aquí, en este tipo de estrategia, ¿no? Es donde importa justo este tipo de consideración o este giro institucional y no solamente pues este aspecto económico que yo comentaba antes, ¿no? Que es cuántos efectivos se tienen, cuántas personas están enroladas, cuánto se gasta en la milicia, ¿no? O esta valoración que es multidimensional de indicadores que solamente sean cuantitativos o en cantidades. Entonces, bueno, para comprender toda esta profundización de carácter militarista en México, ¿no? Obviamente se debería analizar pues este rechazo, este debilitamiento, ¿no? Que se está haciendo sobre todas las instituciones de seguridad pública civiles, centrando también como todo este esfuerzo pues en la Guardia Nacional para tareas que desde mi punto de vista pues no le corresponden. No voy a poner más ejemplos, pero igual rápidamente digo que justo se están construyendo varios megaproyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, el Dos Bocas y otros, y ahí también están metidos los militares, ¿no? A mí me parece poco delicado, pero bueno, no lo voy a discutir aquí. Entonces creo que es fundamental considerar que los actores políticos de América Latina pareciera que están conectados a estrategias de seguridad viejas, en las que lo importante, ¿no? Para ellos es esta fuerza bruta y no intentar como desescalar a través del fortalecimiento del tejido social mediante una recuperación de la confianza en cuerpos de seguridad civil. Voy a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es evidente que los efectos que he comentado anteriormente también son resultado de otras muchas cuestiones. He comentado los efectos del extractivismo, ¿no? Y una de ellas también es la corrupción. Bueno,
El extractivismo fomenta esta última cuestión, o sea, fomenta la corrupción. De hecho, hay una reciente investigación justo que fue hecha por la Organización de las Naciones Unidas, que se publicó justo en el 2020, y en esta investigación se revisan los efectos del extractivismo entre los países que dependen de las actividades extractivas. Se demuestra justo que estas prácticas, todas las actividades extractivas, generalmente provocan y desarrollan corrupción, sobre todo en países que tienen instituciones que son débiles y donde proyectos violentos, ¿no? Justo eh, atentan contra la naturaleza y la sociedad, donde se llevan a cabo. Por ejemplo, justo aquí con las minas a cielo abierto, ¿no? O con toda la minería. En esta gráfica, los puntos azules son los países y aquí lo que se observa es la participación de cuando se tienen o cuando las materias primas se están exportando y eso es una exportación muy alta y se presenta en, digamos, en conjunto, ¿no? Que estos países que son netamente exportadores de materias primas, justo hay una gran persistencia de corrupción, fue lo que arrojó este estudio. Entonces, quizá nosotros diríamos, bueno, si es, si resulta que hay corrupción en cierto lugar, en cierto estado, en cierto país, ¿no? Pues a lo mejor no es algo tan grave. Bueno, ¿por qué si es grave? No solamente por decir la palabra corrupción. Es grave porque si un empresario puede sobornar a una autoridad para evitar que se cumpla con sus obligaciones de seguridad, entonces, ¿qué le impediría ir más allá? Puede también avanzar con un proyecto sin presentar pruebas de impacto ambiental reales, la denominada MIA, ¿no? Justo la manifestación de impacto ambiental. Eso, bueno, igual no está cumpliendo con lo que tiene que hacer adecuadamente el proyecto, pero no nada más eso. Puede suceder lo que mostraba diapositivas anteriores. Puede aterrorizar a la población que se está oponiendo, puede intentar comprar a los líderes comunitarios, puede utilizar ilegalmente la fuerza, ¿no? Para llevar a cabo su proyecto, puede acabar con la vida de una persona o de muchas que están liderando la resistencia y las que están alrededor. Entonces la corrupción también no solo es la palabra decirla que está comprando a alguien, sino va mucho más allá y puede llevar a todos los efectos que estaban eh, justo con las diapositivas anteriores, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo justo en esta diapositiva y está documentado por la ONU. La que sigue, por favor. Bueno, más cosas todavía para seguir preocupándonos. La minería es una actividad de alto riesgo, ¿no? Entonces aquí lo que hice fue, pues, intentar documentar algunos, no todos, no algunos de los accidentes mineros en los últimos años, aunque algunos países han avanzado en la prevención, ¿no? De accidentes de víctimas mortales, porque no me voy a extender mucho acá, pero comento que existen el principio precautorio y el principio de prevención que se discutieron desde Río de Janeiro, ¿no? La verdad es que los datos muestran mucho sesgo y mucha opacidad en la mayoría de los países sobre los accidentes. Entonces, en muchas partes del mundo no son raros estos accidentes donde mueren centenares de personas por distintos motivos, ¿no? Generalmente por derrumbes, inundaciones, explosiones, envenenamiento, ¿no? Y esto responde principalmente a la gran competencia y sed de riqueza que tienen todas las empresas mineras en el mundo. Entonces, esto es una mínima parte de los accidentes que han sucedido a nivel mundial. No representa obviamente el costo enorme en vidas, en personas heridas, enfermas, desplazadas o amenazadas por la minería. Vale la pena señalarlo porque da una idea sobre la magnitud de todos los riesgos a los que se enfrentan las poblaciones y los trabajadores mineros todos los días cuando entran justo a su labor. Aquí rápidamente nada más comento, justo al año en China mueren alrededor de 10,000 mineros. Entonces, bueno, para que tengamos más o menos, eh, pues más o menos la cantidad, ¿no? Porque aquí estamos viendo como algunos datos muy rápidos y, bueno, muy famoso Brasil, porque en los últimos años ha tenido pues bastantes accidentes, sobre todo con la empresa, con la minera Vale, ¿no? Y México, muy famoso por Grupo México también. Y bueno, todavía se sigue ahí con el accidente de Pasta de Conchos del 2006, que aquí no lo puse, y que todavía se sigue intentando sacar esos cuerpos. Y en 2014 Río Sonora y Río Bacanuche, que igual el derrame, que no han podido todavía, que se hizo un fideicomiso para que se pagara y todavía se está viendo si se va a regresar o no, porque se cerró ese fideicomiso y no se ha terminado de pagar esa multa. Entonces, bueno, la diapositiva que sigue, por favor. Contrario a todo lo que les he presentado, si digamos de forma preocupante, casi terrorífica, ¿no? De todos los riesgos sociales y ambientales con el extractivismo y con la minería, de la corrupción, lo que hablábamos de accidentes, va el otro lado de la moneda, quiénes son estos los ganadores, ¿no? Este poder económico. Y les comento algunos datos. La capitalización bursátil, ¿no? Es un indicador financiero que expresa toda esta dimensión económica de una empresa o de un sector. El tamaño económico del sector minero mundial es equivalente a más de 950
billones de dólares. Billones, no millones, billones. Una cifra que es descomunal. No hay ningún país en el mundo que pueda rivalizar, o sea, un país entero con su economía que pueda rivalizar con el sector minero. Esto justo creo que nos ayuda o nos da justo una idea del poder y la influencia justo que pueden tener o ejercer pues todas las compañías mineras, ¿no? A veces nos preguntamos cómo es que estas compañías influyen tanto en la política internacional, en las tomas de decisiones, pues bueno, por todo el poder que tienen. En América Latina operan varias empresas de clase mundial. Entre ellas voy a mencionar solo algunas, que son las que más o menos están contabilizadas aquí. En Newmont Newmont Goldcorp, de hecho hicieron una asociación, pero ahora operan juntas, por lo menos en México y en otras partes de América Latina. Grupo México, que tiene una filial que a lo mejor conocen para América Latina, que es Uter Cooper, ¿no? Se encuentra en varios países ya y de hecho fuera de América Latina también. Peñoles, que tiene una filial que es Fresnillo. Alamos Gold, que también es canadiense. Todas estas que he comentado están dentro del top de 20 de las empresas más mineras, más poderosas a nivel mundial. En México, algunas de ellas o varias de ellas, todas las que comenté, la mayoría, dominan justo la extracción de oro, plata, cobre, plomo, zinc. Y en Centroamérica poseen varios de los más importantes y dañinos también proyectos extractivos que les voy a ir comentando también más adelante. Igual, de algunas de esas empresas que comenté, tanto Fresnillo como Sutter Cooper, generan justo más del doble de los beneficios que otras minas de oro y plata del mismo tipo a nivel mundial. Y bueno, industria Peñoles, por ejemplo, ¿no? Utiliza su posición dominante de mercado para imponer tratos ventajosos a socios comerciales en Centroamérica. O sea, que han creado también un oligopolio, ¿no? Son empresas con este gran poder, como comentaba. Y bueno, igual empresas como Newmont, que es estadounidense, y Goldcorp, que es canadiense, se han convertido justo en una o dos de las empresas, porque hicieron una asociación, con mayor presencia y poder dentro de toda América Latina. Y destaca justo su manejo político también en Centroamérica, donde la minería han intentado que se manifieste como una promesa de desarrollo, en realidad no ha terminado de hacerse realidad, pues para ninguna población, para ninguna comunidad, para la sociedad. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Okay. Voy a hablar ya en específico de México y luego me voy a ir centrando en Centroamérica. Me gustaría comentar la situación de pues toda esta situación, digamos, económica y un poco quizá social después de México. El territorio concesionado para las actividades mineras en nuestro país, en México, es cerca del 11-12% aproximadamente. Aquí hay mucho debate entre las cifras porque los anuarios estadísticos del sector eh, no son a veces tan claros, pero la Cámara Minera de México también ha presentado algunos datos. Entonces el dato que les estoy dando del 11 a 12% está basado en las declaraciones que ha hecho el mismo presidente actual, pero también en los datos que ha hecho la misma Cámara Minera, ¿no? En entrevistas, aunque han tenido cierto desacuerdo sobre la extensión, más o menos coinciden en el 11-12%. Para que nos hagamos una idea justo del tamaño de lo que se ha concesionado para minería, una de las entidades más grandes en nuestro país, digamos el estado o comunidad, depende porque en cada país se conoce diferente, es Chihuahua, el que está dentro del círculo rojo que ustedes están viendo ahí. Y Chihuahua ocupa el 12% del territorio del país. Entonces, es como si todo Chihuahua completito estuviera concesionado para minería. Entonces, esta es la cantidad que se ha cedido a las empresas mineras, a las compañías mineras en nuestro país por un periodo de tiempo que va de 50 a 100 años. Porque las concesiones en nuestro país son de ese tiempo, obviamente porque muchas leyes se modificaron, como lo comentaba antes, en la década de los 90, ¿no? A partir del periodo neoliberal, y ahora antes eran de 25 años, 25 a 50, ahora son de 50 a 100, más bien se pueden extender, ¿no? Y además un empresario le puede dar su concesión a otro más, pero bueno, entonces se pueden aprovechar todo lo que encuentren en ese territorio con permisos muy flexibles y con muy pocas limitaciones en realidad para los empresarios. En este mapa que ustedes están viendo están todas las concesiones que se han dado desde la década de los 80 hasta el día de hoy. Entonces nos da una idea de lo lejos que pueden llegar las empresas y el Estado. Hay más de 1,100 proyectos mineros en nuestro país, repartidos entre distintas empresas, ¿no? Muchas extranjeras, principalmente canadienses, pero aquí vale la pena también comentar que las empresas mexicanas parecen pocas en número, pero se han convertido en notables
y poderosos actores internacionales debido también a la forma en que han dominado el sector minero nacional. Ya había yo comentado que son también grandes oligopolios, entonces lo voy a comentar en la siguiente diapositiva. Vamos a la otra, por favor. Bueno, México destaca justo en el panorama minero internacional, no solamente justo por el potencial extractivo, sino también porque se ha explorado poco más del 30% del territorio y destaca el hecho de que justo las vetas mineras que se encuentran suelen ser grandes, lo que se espera, suelen ser como más grandes de lo que a veces se espera, ¿no? Entonces, también aquí voy a comentar algunas otras cosas, ¿no? México es el principal exportador mundial de plata, se encuentra dentro del top 10 de otros minerales preciosos e industriales como el oro, el plomo, el zinc y el cobre. Evidentemente no tiene la aportación como de los grandes titanes como Chile, sobre todo para el cobre o zinc, ¿no? Pero lo que se extrae de nuestro territorio no es nada despreciable. Por ello, si no se diversifica esta capacidad extractiva industrial, entonces solamente unos pocos se están viendo beneficiados como está sucediendo, ¿no? Por eso se presenta este tipo de oligopolio como se presenta aquí. Entonces, estos 5 minerales que acabo de comentar, destaca justo la situación de que en casi todos los casos son de 3 a 5 empresas las que se están quedando con estas ganancias, con esta producción, casi todas mexicanas, dominan la tercera parte de la extracción doméstica de estos minerales. Y en el caso del cobre, solamente es una empresa la que está dominando, extrae el 73% de la producción nacional. Cuando vemos estas gráficas, justo podemos intuir cómo es que pues, dos empresas, Grupo México y Peñoles, han podido posicionarse dentro de las empresas mineras más importantes, no solamente de México, sino de... Y también aquí vale la pena resaltar, ¿no? Que también estas dos monopolizan justo los procesos de refinación primaria, tanto del oro como de la plata en nuestro país. Todo esto también nos lleva a señalar otra cuestión que sería importante, ¿no? Económica, el incremento de la riqueza de dos personajes que son muy conocidos seguramente a nivel de América Latina o mundial, Man Larrea y Alberto Balleres. Son los directores y principales ejecutivos, ¿no? De estos grandes grupos comerciales que acabo de comentar. Poseen a Industrias Peñoles, Grupo México, ¿no? Y además, pues justo se identifican algunos de los hombres o de las personas más ricas en México y creo que hasta han sido por ahí en algún momento también catalogados como pues entre los hombres, no sé en qué top, si 50 o cuál, o creo que más abajo, no sé, pero de los hombres más ricos también a nivel mundial. Y bueno, se han enriquecido todavía también durante esta pandemia, porque no han dejado ninguno de ellos, ¿no? En toda América Latina, nada más aquí, podríamos revisarlo con muchas empresas, no ha parado la actividad minera. De hecho, en México se declaró como una actividad esencial. Entonces también sería de preocuparse. La diapositiva que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de estas actividades para el mexicano promedio que vive cerca de estos proyectos? Primero, aquí quiero comentarles que en nuestro país, ¿no? Hay concesiones y proyectos mineros, como comentaba hace ratito, de clase mundial. ¿Qué significa? Que los yacimientos tienen una cantidad tal de recursos minerales, ¿no? Que están por encima de la mayoría que existen en el mundo. Uno podría pensar que justo, pues al tener, si las comunidades tienen pues tanta minería, tantos recursos, ¿no? Donde están estos proyectos, pues pensaría que esas áreas, esos lugares, o las personas de esos lugares, pues por lo menos se ven beneficiadas también. Tienen más desarrollo, hay más riqueza, hay más ingresos, pero no es así. A pesar de que casi todos estos proyectos mineros llevan más de una década en operación, algunos llevan hasta 15, 20 años en muchos de esos lugares, ¿no? En muchas de estas regiones, lo que podemos observar en nuestro país, en México, es que al menos 13 de las más importantes poblaciones mineras en nuestro país tienen niveles de pobreza por encima de la media nacional. 7 además sobrepasan justo el nivel de pobreza extrema. Y al menos 10 comunidades, una parte significativa de su población, no han concluido la educación básica o ninguna. Y también, al menos 10 comunidades, una parte significativa de la población también, carece de acceso a drenaje, pisos de cemento, servicios de salud. Entonces, esto significa que la minería pues no ofrece desarrollo, no ofrece bienestar, ni crecimiento como pues no lo han querido vender durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo justo en esta gráfica que les estoy mostrando aquí, en muchas poblaciones, en las grandes poblaciones mineras de México.
La que sigue, por favor. Bueno, estas fotos, gracias a un fotógrafo, Alfredo Valadez, que es corresponsal de la jornada, pertenecen las fotos a distintos emplazamientos mineros en Zacatecas. Está Zacatecas en el centro del país, para quienes son de otros países, ¿no? Es parte del Bajío, ¿no? Casi es todavía parte del Bajío. Entonces, son de distintos emplazamientos mineros, principalmente de Peñasquito, por ahí, de otros lugares, ¿no? Una minera muy famosa. Aquí lo que se puede apreciar es una cuestión característica, sobre todo de su lado derecho, en la parte de arriba, es una cuestión característica de poblados cercanos, y es esto que es el nivel de pobreza de lo que está hablando anteriormente, ¿no? Que no puede superarse nada más por tener un empleo supuestamente bien remunerado, que es lo que dicen muchos de los proyectos mineros, ¿no? Se trata de cuestiones netamente estructurales, ¿no? Lo que ya comentaba antes, falta de acceso a servicios básicos, carecen de centros de trabajo que puedan desarrollarse en el lugar. Por ello, la minería, desde mi punto de vista, no es una oportunidad de dejar la pobreza, sino de afianzarla en el largo plazo, ¿no? Porque cuando justo acabe el proyecto, pues lo que va a suceder es que la tierra pues va a quedar desfigurada y en algunos casos de forma irreversible y va a ser imposible realizar otras actividades productivas. Bueno, otra de las fotos que también están viendo aquí, ¿no? Estos camiones que ustedes ven ahí, de su lado izquierdo en la parte de arriba, ¿no? No son normales, son los primeros que les mostraba también en la primerita foto, ¿no? En la primera diapositiva. Son yucles o también son megacamiones mineros, ¿no? Que tienen capacidades que varían entre 40 y 300 toneladas de carga. Un camión normal, los que todos estamos acostumbrados a ver, ¿no? Carga 10 toneladas. Imagínense que estos cargan 300 toneladas. Y si lo comparamos con el bulldozer que está en la parte de en medio, en la foto de en medio, ¿no? Y lo vengo además con las personas, hay una persona ahí, no sé si la alcanzan a ver, en la foto central, se pueden dar cuenta del tamaño pues monstruoso que tienen estos grandes camiones, estos bulldozer, y los que transportan la carga justo de los minerales. ¿Para qué les muestro estas fotos? Para que puedan ver justo cuánto mineral están extrayendo estas grandes empresas, cómo se están enriqueciendo contra la pobreza que hay en las poblaciones aledañas que están ahí. Y todo lo que además están escuchando, el ruido, ¿no? Cómo se está desgajando el territorio, todo lo que comenté al inicio de estas situaciones. Pero bueno, vamos a seguir comentándola. Voy con la siguiente diapositiva. En estas fotos podemos observar algunas de las acciones sociales de las empresas mineras. Ellos lo que hacen, en comparación de decir, bueno, vamos a compensar un poco a la población, a la comunidad, al territorio, ponen clínicas de salud, las ponen justo por la demanda social. Igual reforestan ciertos espacios. Hay zonas de protección animal o plantas de tratamiento de agua. Pero la mayoría de estos proyectos, los proyectos mineros me refiero, y de estos proyectos también sociales, ¿no? Solo van a durar el tiempo que esté activo el proyecto minero. La mayoría también de estos proyectos, digamos, sociales requieren personal que esté especializado y que la población no se puede permitir pagar. Entonces, la reforestación y la protección también ambiental son actividades que requieren pues muchas décadas para que se pueda mostrar un impacto positivo real. Entonces, las clínicas y las plantas tienen plantas también de tratamiento de agua, ¿no? Las clínicas de salud y las plantas de tratamiento de agua son necesarias pues para siempre, no solamente por un momento o por ciertos años. El mantenimiento de todos estos espacios y todo el requerimiento, ¿no? Van a dejar de ser cubiertos una vez que la empresa abandone el lugar o que vea amenazada su inversión. Entonces, si la empresa se va, esto se cae. Igual si la empresa dice, ya terminó mi proyecto de 10, 15 años, esta reforestación ya no sirve y estos animalitos pues tampoco pueden vivir. Y no estoy comentando todos los daños ambientales que causan por el agua, por el polvo, por el envenenamiento, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, la que sigue, por favor. Justo. La siguiente diapositiva, por favor. La inversión que les comentaba justo se llama inversión social. Así se denomina por parte de las empresas y así se conoce. En realidad, para mí más que inversión social sería como una compra de voluntades. Las empresas destinan una parte, ¿no?, a esta inversión social y generalmente es entre el y el 3% de sus ganancias para desarrollar este tipo de proyectos, ¿no?, que generalmente también es como para tranquilizar a la población. Eh, y bueno, también son beneficios de la empresa y además lo pueden deducir de impuestos. Si no hay carreteras seguras para transportar su material, las empresas lo hacen y además lo ponen como fue parte de este beneficio bienestar social que dimos a la comunidad. Pero el mantenimiento de esas carreteras se abandona una vez, justo como comentaba, ¿no? Que se deja el proyecto o que se deja de tener cierto interés,
en el lugar o que se deja de usarlas. Este es un ejemplo justo de la forma de actuar de las empresas cuando lo hacen por las buenas. Ponen todos estos proyectos que están viendo aquí, esparcimiento, cultura, los que les mostré antes, talleres de cocina, etcétera. Pero cuando una empresa lo quiere hacer por las malas y justo se trata de compañías agresivas o con prácticas negativas, entonces lo que hacen es que instigan luchas internas, ¿no? Dentro de las comunidades, provocan conflictos, violencia, todo esto con el fin de disminuir los grupos de resistencia colectiva. Entonces también se hace uso de grupos de seguridad privados que de alguna forma no amenazan a la población y en algunos casos todavía están en investigación. Muchos de estos no solo en México, sino en toda América Latina. Hay muchas denuncias sobre el uso de grupos criminales, ¿no? Que han atacado a las personas claves en los movimientos de resistencia. Entonces, lo que hacen aquí es que retiran los supuestos apoyos que la empresa les había dado, culpando justo a los que rechazan el proyecto, y también se cortan justo el acceso a todos estos servicios básicos y a todos estos que estaba presentando, no talleres o alguna otra cosa. Entonces, bueno, es importante ver de dónde viene esa inversión social. La que sigue, por favor. Bueno, voy a comentar justo el Puede caso ser de de grado 1. Centroamérica. Me dicen cómo voy de tiempo, ¿eh? Pero ahí voy con algunos ejemplos. Eh, para el caso de Centroamérica, la región minera es muy importante, aunque pueda pasar desapercibida, debido justo a que sus contribuciones pareciera que no son tan llamativas, justo como las de otros países de Sudamérica o México, ¿no? Pero el potencial sigue siendo muy grande, ya que gracias al llamado cinturón del oro que existe en la región, la extracción de todo este metal, o sea, del oro en específico, ¿no? Cubre el 7% de toda la demanda mundial. Entonces, el hecho de que su importancia en el mercado sea notable, ¿no? No significa que esto tenga un impacto positivo para cualquier parte de la región, ni siquiera para Centroamérica ni para nadie más, ¿no? Entonces, aquí voy a comentar justo algunos mitos sobre la minería en Centroamérica. Este sector minero me refiero, ¿no? Genera menos del 1% de los empleos regionales. Además, son empleos de muy alto riesgo, como ya lo he comentado, ¿no? Con un horizonte de vida corto y de bajo ingreso si se consideran distintas cuestiones. Una, en términos económicos, su aportación al Producto Interno Bruto para la región ronda en el 3% promedio, con impactos ambientales descomunales que voy a ir desglosando más adelante. Que cuando hay impactos ambientales, quien tiene que cubrirlos es el Estado. En comparación con el sector agrícola, no tiene ninguna ventaja y sin muchos perjuicios. Los posibles beneficios que puedan derivarse como de la recaudación fiscal, porque podrían decir, aportamos mucho fiscalmente, ahorita lo vamos a ver, ¿no? La verdad se pierden porque hay mucha opacidad con el gasto del Estado y hace falta mucho control, ¿no? Por parte de los organismos fiscales también. Bueno, aquí además también es importante comentar, ¿no? Que hay una notable proclividad a todo el conflicto en las regiones mineras. Más de la mitad de los proyectos activos actualmente en toda esta región han presentado, tienen conflictos con la población, justo debido a que hay una apropiación ilegal de territorios, hay violencia, hay falta de contribución al desarrollo nacional, entre muchas otras cosas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Voy con Guatemala específicamente, ¿no? Guatemala es el país que mayor aportación minera tiene de la región de Centroamérica, me refiero, ¿no? Actualmente hay más de 300 licencias de explotación y exploración vigentes en todo el país y más de 600 que están en trámite. O sea que cerca del 30% del territorio está concesionado, lo que está bien en el mapa, ¿no? O en proceso de estarlo. Con, además, aquí algo preocupante, ¿no? Con una notable presencia en áreas urbanas, o sea, no solamente en regiones que serían rurales o semiperiféricas, sino también urbanas. A pesar de toda la importante extensión, solamente aporta 2.2% del PIB nacional y contribuye, bueno, con una carga tributaria de 5%, que podría parecer alta, pero comentaba lo de la opacidad. Los empleos que genera justo la actividad minera son poco menos del 0.1% en los periodos más importantes donde se ha dicho que ha generado empleo a la minería. Entonces podríamos quitar este mito de que genera empleo la minería. Bueno, aquí vale la pena y quiero comentar, ¿no? Que muchas veces me preguntan que qué pasa si ya no hay minería, si ya no existe el sector minero, ¿qué pasaría con esas personas que se emplean en ese sector? Yo creo o sea, me preguntan qué va a hacer la gente. Yo diría que casi cualquier cosa es mejor. ¿Por qué? Porque aunque ganen menos, eh, voy a comentar un caso, ¿no? Que me parece que es relevante, que es el caso justo de la mina Marlín en San Miguel, allí en Guatemala. Empezó a funcionar en el año 2005 y dejó de hacerlo en el año 2017. 12 años estuvo funcionando.
porque en el 2017 agotó su potencial, a pesar de que tenían un permiso por 25 años. Durante este periodo, o sea, durante esos 12 años, ¿no? Se extrajeron 63 toneladas de oro. Eso equivale a 4.400 millones de dólares. De ese dinero, la empresa solamente invirtió el 1%, o sea, 44 millones, en obra social, lo que les comentaba hace ratito que era la obra social y en proyectos locales. O sea, la empresa dijo, bueno, nos vamos a preocupar por la comunidad con el 1% de sus ganancias, ¿vale? Bueno, no de ganancias, perdón, de su producción. Y justo invirtió en escuelas, en clínicas, en talleres de capacitación. Entonces, cuando la empresa cerró y liquidó a los trabajadores, el pueblo entró en una depresión económica grave y 70% de su fuerza laboral tuvo que migrar a otros poblados o a otros lugares, pues ya sabemos que también migran a Estados Unidos. Las escuelas y la clínica funcionan justo al mínimo, debido a que la comunidad no puede afrontar el gasto de mantenerlas. Los talleres de capacitación no tuvieron ningún impacto, o sea, no ayudaron para nada. En general, la zona justo pasó de una abundancia, ¿no? A una situación de crisis, porque el ingreso justo nunca fue de la comunidad, el ingreso era de la empresa. Bueno, la empresa justo que es Walcor, una empresa canadiense, ¿no? A pesar de que ha dicho que ha intentado como realizar esfuerzos por intentar recuperar la zona de la mina, en realidad es que este trabajo, esta revisión y esta inversión debe mantenerse durante varios años y quizá décadas para que la zona prospere nuevamente. Es lo que están viendo justo en la parte del medio y en la parte de la derecha, ¿no? Cómo no se ha podido recuperar esta zona. Y bueno, aquí hay otro problema. La empresa ya no lo va a realizar. ¿Por qué? Porque el plan de cierre de la mina es de un lustro. Entonces ya se va a quedar así, sin recuperación, además de que es muy difícil recuperar, ¿no? Zonas que han tenido extracción o explotación de oro, de minerales metálicos. Entonces es muy pronto para valorar este aspecto, pero sí sabemos que esto va a ser muy difícil que pueda recuperarse. Voy al siguiente caso, por favor. Vamos con Honduras. Eh, justo, gracias. Honduras es el segundo país más importante en cuanto a cantidad y calidad de minerales en Centroamérica, pero es el que tiene el mayor número de concesiones, las están viendo justo en este mapa que está en la izquierda. La importancia justo de Honduras para esta industria pues se centra en toda la flexibilidad que el Estado tuvo con el sector extractivo en cuestión de principalmente legalidad y en otras cosas, cuestión de leyes. Actualmente el 35% del territorio está concesionado. Y además, aquí algo también preocupante, incluye áreas naturales protegidas para esas concesiones. La contribución económica de este sector minero ¿no? en el país más o menos es del 1.2% y contribuye con 7% de los impuestos nacionales. O sea, parecería ¿no? que Centroamérica se contribuye con más, pero vuelvo a recalcar lo de la opacidad. Genera menos de 300 empleos directos, lo que significa que absorbe menos del 0.2%, ¿no? de la población económicamente activa, o sea que tampoco genera muchos empleos. En comparación, los servicios comunales, sociales y personales aportan 5% en promedio de la economía nacional. Al igual que en el caso de Guatemala, voy a hablar también de un caso en particular, y es el de la mina de San Martín la mina de San Martín en Valle de Siria, en donde justo también la misma empresa, Walcor, una empresa también canadiense, la misma, ¿no? Que en Guatemala, el caso que comenté, no solamente ha sido incapaz de no poder como terminar de cerrar o de hacer un cierre correcto, ¿no? De aquí, en este caso minero, ¿no? También, pues ha dejado todo un rastro de contaminación, enfermedades y denuncias de abuso. Lo que están viendo aquí, no voy a hacer mucha mella en eso, pero sí quiero comentar que pues la gente también se enferma por la minería y es una foto de la que están viendo ahí en medio, ¿no? Este proyecto justo comienza en el año 2000, cierran en el 2008, o sea, 8 años nada más. Durante estos años de operación, justo obtuvo aproximadamente 300 millones de dólares em, e invirtió poco menos de 2 millones de dólares en inversión social. Esto equivale a menos del 1% de sus ganancias y provocó justo que se secaran 19 de 21 de las fuentes de agua de las comunidades aledañas. Contagió, eh, justo, perdón, hizo que se contrajera toda la actividad agrícola local en más de 70% durante este periodo y han pasado casi 12 años desde su cierre y la población sigue denunciando los abusos de la empresa, los efectos de largo plazo que provocó la mina, ¿no? Sobre todo ambientales y en cuestiones de salud. Voy con la siguiente diapositiva. Ya me falta poquito para terminar.
Este siguiente es el caso de El Salvador. Eh, Justo es uno de los países más pequeños de la región, pero igual cuenta con reservas de oro que atraviesan el cinturón de oro de Centroamérica que comentaba. Aquí en el mapa, que están viendo justo del lado izquierdo en la parte de abajo, ¿no? Se puede justo señalar en color naranja, amarillo y rojo. Es la parte que concentra los 100 municipios mineros más importantes justo del país, donde también la pobreza es una de las características más importantes, ¿no? El único efecto de la minería a cielo abierto en esta nación fue mantener la pobreza y agotar el agua disponible. Es un caso muy emblemático, muy sonado, porque su agua se estaba contaminando. Ustedes la pueden ver ahí del lado derecho en la parte de arriba, ¿no? Como estaba. Entonces, el proyecto político para impulsar la minería en El Salvador comienza en 1996 y se resume en que lo que se intentó hacer políticamente fue mejorar todas las condiciones para las empresas, reducir los impuestos, limitar las responsabilidades socioambientales de las empresas también, pero afortunadamente esto provocó que en la década pasada la población se organizara junto con la iglesia, las universidades, ¿no? Hubiera una gran organización, se luchara contra empresas y contra el Estado, de manera que escuelas, clero y distintas organizaciones no gubernamentales impulsaron una agenda antiminera metálica que triunfó en el año 2017. Fue aprobada justo la ley de prohibición de extracción de minería metálica y se detuvieron todos los proyectos que se encontraban en las diferentes fases de operación en El Salvador. Esto actualmente ha provocado una inconformidad de grandes compañías mineras, ¿no? Principalmente canadienses, y actualmente se está revisando el caso de El Salvador porque probablemente regresan otra vez a tener minería. Esto está todavía como en mucho debate. Vamos a la siguiente, y ahora sí, creo que ya casi acabó, me falta esto todavía. Bueno, parece justo que parecía que la minería estaba a la baja, ¿no? Por todas las crisis económicas, por el precio de estos bienes, porque han surgido, pues resurgido muchas voces, ¿no? Que buscan impulsar nuevamente el sector minero. De acuerdo justo con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y el análisis de 12 grandes bancos de inversión en materias primas, la minería en toda Latinoamérica, ¿no? Está atravesando un segundo boom de rentabilidad. Entonces, a pesar de que se decía que la minería iba a ser una actividad extractiva que va a tener un impacto, un importante impacto por la recuperación de la pandemia, pero como se muestra justo en esta gráfica de la izquierda, ¿no? En la década anterior, pues la industria minera eh, ha sido muy importante para la inversión extranjera en América Latina y bueno, ha habido una inestabilidad política, pero aunque se piensa que podía ir cayendo, la verdad es que se está pensando que no va a ser así, ¿no? Se ha señalado que va a haber rentabilidad, no solamente se ha recuperado, es probable que se dispare en los últimos meses, justo que vaya hacia arriba, justo por la guerra comercial y por la debilidad del dólar. Entonces, y también comentaba que varios países declararon que era una actividad esencial, entonces creo que esta actividad va a ir otra vez hacia arriba, creo que ha provocado pues que haya muchos impactos negativos en todos los sentidos y también hablaba yo de la violencia. Entonces, bueno, ahora sí comento algunas cosas y cierro. Bueno, no me voy a detener en decir todos los impactos negativos que ya comenté, sino más bien en decir como algunas claves que lo que podríamos hacer. Me parece que es fundamental esta parte de organización comunitaria, ¿no? Que se ha dado en muchos países. Comenté sobre el caso de El Salvador, pero también en Costa Rica se ha dado una organización para prohibir la minería a cielo abierto, ¿no? Hay muchos ejemplos más que si gustan los comento, si es que hay preguntas, ¿no? Entonces, es la única forma de ejercer una presión suficiente para que las autoridades puedan intervenir para apoyar justo a la sociedad y en el mejor de los casos otorgar amparos contra este tipo de operaciones. Lo siguiente, el segundo punto que comentaría como conclusivo, ¿no? Me parece que hay que realizar este tipo de acciones en varios frentes. Uno de ellos podría ser justo ampararse en el derecho constitucional, en el acceso a un ambiente sano, existen en varias constituciones, ¿no? También en la protección de espacios de naturaleza amenazados, que no se permita que haya en áreas naturales protegidas justo minería, ¿no? El tercero diría que hay que ampararse también en la violación de los derechos de consulta, de apropiación irregular, justo en base al uso de la coerción violenta, ¿no? De cualquier tipo que no se debe dar, ¿no? Y además que no se puede ceder justo en territorios que ya se han concesionado que no se dé ahí. Ahora sería importante revisar justo el acuerdo de Escazú, por ejemplo, ¿no? Porque ahí se supone que se tiene que informar, o igual el acuerdo 169 de la OIT. También pienso que es importante mantener una presencia constante con la intención de defender pues el territorio de manera colectiva. Creo, ¿no? Y sería como las últimas cosas que diría,
no se debe de buscar un enfrentamiento violento, ¿no? Porque esto afecta justo todas las resoluciones que sean jurídicas, pues le da herramientas a las empresas para presionar al Estado con la intervención de la fuerza pública. Y bueno, por último diría que se deben de documentar todos los abusos y la falta de respuesta institucional. Mientras más presión se ponga de esta forma, pues será más fácil llamar la atención a nivel de región, a nivel nacional, y que se facilite también toda la negociación. Y bueno, la colectividad es una de las herramientas principales y todos los mecanismos pueden ayudar también a veces a derivar en apoyos económicos por parte del Estado para desarrollar pues los propios modelos de vida que ya existen, agrícolas, industriales, manufactureros o de otra forma que cada comunidad piense que es mejor. Entonces creo que hay que buscar estas formas, hay que buscar estos acuerdos colectivos, hay que buscar esta unidad y es mucho mejor dialogar de esta forma, ¿no? Y hay que buscar siempre que se dé una organización mucho más comunitaria para intentar evitar que exista la minería y volver a reforzar estas formas de vida que son comunitarias. Muchísimas gracias. Paso a la siguiente diapositiva y estos son mis datos. Cualquier cosa que necesiten, ahí están. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias a ti, Aleida. Fue sumamente clara la presentación, que nos gustaría mucho que nos enviaras, por favor. ¿Aló? ¿Sí me escuchaste, Aleida? Ahora sí, Miguel. Perdón, no te escuchaba. ¿Me escuchas ahora sí? Sí, ahora sí, gracias. Bueno, muchas gracias. La presentación fue sumamente clara. Que te estaba diciendo que si por favor no la puedes enviar. Con todo gusto, sí, claro. Y bueno, y también me decías que posiblemente algunas lecturas. Más adelante los participantes en el diplomado eh, van a responder unas preguntas y entonces todavía ellos van a leer tus artículos o por lo menos uno o dos claves y la presentación para las memorias del evento son importantes. Ya pues te dejo con Andrés y con Gustavo a ver ellos qué nos dicen del chat, aunque ya tú lo puedes estar viendo, ¿cierto? Sí, gracias, Miguel. De todos modos, si quieren hacer las preguntas a viva voz, mucho mejor. Sí. Gustavo, ¿tenemos otras preguntas? ¿O Andrés? Profesor Miguel, nosotros, profesora Aleida, igualmente en el chat de la sala, fuimos copiando las preguntas y comentarios que iban surgiendo a lo largo de la conferencia, por cada uno de nuestros participantes. Entonces ya la profesora Aleida tiene a su haber la posibilidad de revisarlos y realizar alguna respuesta o intervención teniendo en cuenta esos aportes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, veo por aquí que hay una pregunta justo de Raúl Fernando, ¿no? Justo dice, ¿por qué al utilizar una estrategia legal y de apropiación de derechos ambientales han sido factores de gran importancia? Y no solamente para la sanción de las regulaciones antimineras, sino también para la defensa. A ver si más o menos entendía la pregunta. Eh, bueno, a mí me parece, voy por ahí más o menos respondiendo. Creo que no solamente tenemos que utilizar en general eh, la cuestión que tenga que ver con las regulaciones. A ver, comento, aunque yo estoy muy a favor de que modifiquemos todo lo que tiene que ver con legalidad en nuestros países, que sería un paso, ¿no? Sería una buena forma de empezar. Las leyes fueron modificadas para toda América Latina. De hecho, si hacemos una revisión de forma general, podríamos darnos cuenta, bueno, fue un tema que no quise tratar acá, pero por el tiempo, pero lo comento ahora, justo en la década de los 80, 90, de hecho, si hiciera un análisis histórico que me llevaría mucho tiempo, pero lo comento rápidamente, o sea, a partir de que cambiamos nuestro modelo y que empezamos justo con el modelo neoliberal, es cuando vemos mucho mayor presión por la extracción de los recursos naturales, no solamente para la minería, sino también para el petróleo, para lo forestal, para la pesquería, para la agricultura, para todos los recursos. Entonces, es ahí justo cuando cambia toda la legalidad. Y si alguien se echa un clavado, así les voy a compartir justo un libro que tengo sobre minería en América Latina,
y van a ver cómo coinciden, me refiero a que coinciden en esa década de los 80-90, cambian las constituciones, cambian las leyes. Quienes estén aquí de Colombia no me lo podrán negar que cambió el código minero, seguramente su constitución, por lo menos para México cambia, y cuando hice la revisión para Perú, para Colombia, para Chile y para Centroamérica, por ahí tengo algunas diapositivas en cómo se va viendo que cambia la legalidad. ¿Para qué? Para permitir que se puedan extraer más fácilmente los recursos. En México cambia el artículo 27 constitucional y se permite justo que los territorios puedan ser rentados o vendidos. ¿Qué significa eso? Pongo ese ejemplo y luego me voy a lo demás de la legalidad. Bueno, significa que puede llegar una empresa e intentar negociar con el ejidatario, con el comunero y decirle, oye, ¿me vendes tu territorio? ¿Me lo rentas? Y ahí antes un campesino o un ejidatario lo que sembraba era maíz, frijol, arroz o cualquier otra cosa, y llega una empresa y le ofrece pues bastante dinero, pues es complicado que, y estamos netamente pues en la pobreza, ¿no? Es complicado que pueda decidir si vendo mi territorio o no. Entonces ahí empieza la disputa del territorio y ahí empieza justo esta problemática, ¿no?, de tensiones territoriales. ¿Por qué? Porque va a haber quienes digan, estoy de acuerdo en venderlo, y va a haber quienes digan, no estoy de acuerdo. Entonces ese es el primer problema. Entonces cambia esa ley, ¿no? Cambia el artículo 27 constitucional en México, y para otros países cambian más leyes. Pero no solamente cambia eso, cambia justo la ley de inversión extranjera directa. Esa ley implica que justo pueden invertir mucho más o les da facilidades de invertir más fácilmente a las empresas de otros países en nuestro país. Y no solamente para México, esa ley también cambió para muchos de otros países. En porcentaje, antes podían invertir, por ejemplo, tenía que ser el 51% nacional y el 49% podía ser extranjero. Ahora el porcentaje no importa, puede ser en mayor escala, en mayor magnitud, en mayor porcentaje extranjero. Esa es otra ley que cambia, pero no solamente cambia eso, cambia justo también que las concesiones antes era, yo comentaba, ¿no? Eran de 25 años, una concesión. Ahora la concesión va de 50, prorrogable, a 50 años más. ¿Eso qué significa? Que una empresa minera, justo si encuentra que había oro, plata, a lo mejor no le va a alcanzar, o sea, no le va a dar para extraer, no tienen 50 años de oro y plata, pero resulta que encuentra que hay zinc, que hay plomo, o que hay minerales no metálicos, arena, alguna otra cosa, ¿no? Pues también va a seguirlo extrayendo, mármol o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, al cambiar, lo que quiero decir, para no extenderme tanto en esto, es que al cambiar las leyes, todo esto le da facilidad a las empresas. Ahora, lo volteo un poquito. ¿Por qué no solamente es importante que esas leyes vuelvan a cambiar? Eso sería uno de los pasos muy importantes, que cambiaran las leyes. Pero también es importante tener como todas las herramientas, ¿no?, que yo ponía al principio de una cuestión cultural, de legalidad. O sea, todo esto nos sirve de identificar porque podríamos tener herramientas o las poblaciones de cómo defender el territorio a nivel cultural. Algo que pasa cuando llega una empresa minera es que literalmente rompe la cultura del lugar. ¿Por qué? Porque antes era, por ejemplo, se conservaban tradiciones, costumbres, todo se hacía en asamblea, se hacían reuniones, comidas, se tomaban decisiones, muchas otras cosas. Se conservaba lo del lugar, la comida, la gastronomía. Cuando llega justo una empresa, esto ya no es así. La gente o trabaja para la empresa o tiene que emigrar, porque justo, imagínense, ¿no? Lo que les ponía la foto, el cerro, ¿no?, que se rompe a la mitad, el agua que ya no se utiliza, entonces tienen que cambiar muchas cosas. Igual no solamente lo cultural, sino lo social. Se está envenenando al territorio. El agua ya no se utiliza tampoco justo para la población, se utiliza para la empresa. Entonces, para esto nos sirve este mapeo, como para ver en qué elementos, ¿no?, en qué, digamos, en qué parte de la matriz tenemos que, pues, tener como más, digamos, fuerza, ¿no?, para ayudar a las comunidades en esa defensa. Entonces, por eso no solamente sería la regulación. Ahora, otra parte importante de la regulación, o decir no solo la regulación, ya existen en muchos países este principio que es importante, el principio de prevención y precaución. ¿Qué pasa si solamente le decimos a la empresa este tan conocido principio que se llama el que contamina paga? Si le decimos, bueno, eh, justo si tú tienes un daño, pues me pagas después de hacer un daño ambiental, que ha pasado en muchos países. Esto nos llevaría a decir, después de un accidente minero, voy a poner el ejemplo de Minera Vale en Brasil, o aquí en México, el que decía de Grupo México, o muchos más que han sucedido en otros países. Una cuestión importante, si hiciste un derrame de tóxicos, de lixiviados, o un derrame o contaminaste el agua, para empezar, probablemente esa agua ya no se pueda volver a usar en mucho tiempo. Otra, es probable que se hayan muerto peces, tortugas o cualquier otro, o algas, cualquier otro animal o animalito que esté en el agua, o plantas, ¿no?, que están ahí. Ya no se puede usar, pero también dejamos sin trabajo a los pescadores, ¿no?, a la gente que está ahí.
Y no solamente eso, dejamos sin el agua a esas personas de esa comunidad. Algo más importante todavía. Supongamos que en ese accidente quedaron heridas, se murieron algunas personas. Yo siempre digo esto y lo voy a volver a decir. ¿Cómo hacemos para reparar no solo el daño al ambiente, sino cómo le hacemos para pagar la vida de esas personas? No tiene precio, entonces el que contamina paga, no sería válido aquí, ¿no? Entonces por eso me parece que es muy importante, no sé si iba por ahí la pregunta y si no, amplío un poquito más. Me parece que esto también sirve y sería válido poner el ejemplo justo de la minería en El Salvador, ¿no? El que comentaba. Ellos se articularon su bien, ¿no? Justo en El Salvador, y dijeron, tenemos que cambiar la ley. Entonces, la forma de cambiar la ley fue, llevaron, como su agua estaba súper contaminada, su río más importante, ¿no? Dijeron, vamos justo a documentarnos, vamos a ver cómo está este daño tan importante justo en el río por donde corre, ¿no? El que necesitamos todos para tomar agua, lavar, para nuestro ganado, es el agua o la vida, o la mina o la vida, o la mina o el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues nos documentamos y vamos a intentar que cambie la ley. Y justo la ley fue una ley de minería contra minería metálica. Entonces, no se puede ahorita en este momento ejercer la minería metálica. Entonces, me parece que es un paso. Entonces, puede haber como muchos pasos de esa defensa. Entonces, más o menos por ahí respondería justo a esta pregunta, ¿no? Voy con alguna otra más. Si no, de todos modos, Miguel, si me ayudan con las preguntas, también les agradezco un montón. Por acá tengo algunas, puedo ver algunas, y si no, ahí voy. ¿Por qué también es importante esta defensa o por qué es importante como recuperar esos territorios? Bueno, comento algunos casos documentados también de diferentes estudios importantes. Hay un estudio que se ha hecho de unos autores que me parece que de hecho son europeos, que comentaron cómo los territorios en Brasil, lo hicieron para Brasil, a pesar de que ellos son europeos, ¿no? Comentaron cómo desde la defensa ambiental, eh, justo es mejor que la gente desde sus propios territorios, sean periurbanos o indígenas, saben conservar su territorio. ¿A qué me refiero? Y también pongo ejemplos para México que conozco muy bien. Bueno, generalmente la gente que vive en esos territorios, una, sabe, por ejemplo, utilizar la agricultura de forma no a gran escala, utiliza esos propios alimentos, por ejemplo, producen miel, producen su propia, igual no solamente una cuestión de alimentos, producen sus propios textiles, producen su propio café y pueden abastecer también a otras comunidades, producen su propio arroz, sus propios frijoles. Entonces ponen delante en este estudio y en otro estudio que también otra compañera y yo hicimos, ¿no? Ponen delante la alimentación de las comunidades y se oponen a ciertos megaproyectos. En este estudio de Brasil, durante 20 años, pudieron constatar cómo una, no destruyen el territorio, porque no son megaproyectos, dan de comer a otras poblaciones, ¿no? Y por eso se oponen a los megaproyectos. Acá en México hay algo similar. Lo comento, está en un poblado que está en la Sierra Norte de Puebla. Puebla está muy cerca de la Ciudad de México, relativamente cerca. Y justo son mujeres, son más o menos conocidas, famosas, ¿no? En la Sierra Norte es Masehual, a las mujeres en la cooperativa Masehual, y también la cooperativa Tosepan. La cooperativa Tosepan da de comer a muchas comunidades más. Es una cooperativa muy grande, igual producen esta serie de alimentos que comentaba, ¿no? También hacen textiles, igual las mujeres también Masehual. Entonces han documentado cómo esta defensa del territorio, ¿no? Y todos, no estar con estos megaproyectos, no solamente de minería, sino también de electricidad, ¿no? Que no sean estas grandes eólicas, ¿no? Y otras más, cómo pueden ayudar de otra forma distinta a no estar como en este gran capitalismo, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante comentarlo. Por acá hay otras. Cuando me quieran detener, Miguel, sin ningún problema, ¿no? Voy para allá. Listo, me preguntan por acá. Ok, resultados exitosos. Voy a comentar algunos que creo que están por ahí. Eh, Acá igual, me parece que ha habido muchos que han podido detener. Yo comenté nada más dos, el de El Salvador y el de Costa Rica. Comento algunos más. Aquí en México, por lo menos, comento de dos proyectos, pero igual puede haber muchos más. Justo en un área natural protegida, Los Cardones, en Baja California, hacia el norte, casi, digamos, no es pegado a Estados Unidos porque sería la otra Baja California, esta es Baja California Sur. Eh, Justo igual, la comunidad estaba en desacuerdo con que hubiera una mina, también a cielo abierto, y se unieron también, de hecho aquí también se les unieron algunos empresarios turísticos, porque iba a haber como un abuso del agua para todos,
Entonces lo que hicieron fue también, no solamente a través de la legalidad, sino de otras vías, en la defensa, sin una cuestión violenta, y lograron que se parara el proyecto. El proyecto actualmente está no cancelado, está suspendido. Otro que me parece muy interesante, también en México, se llama Corazón de Tinieblas, está en el estado de Guerrero, o sea, un poquito más hacia el sur, y también lograron ampararse y detenerse. Ellos revisaron justo los derechos, fue más por el convenio 169 de la OIT, porque no habían sido consultados, y también lograron que se pararan. Entonces creo que por eso comentabas al final que es muy importante la organización y detenerse. Em, ¿Qué más? Déjenme ver. Igual, a ver, me preguntan si los instrumentos legales es lo que acabo de comentar. Em, por aquí veo que hay otra pregunta. Consuelo, utilizar los protocolos desequilibrio, inversión. Ok, la inversión que dejan en las comunidades es mínima. Sí, justo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Consuelo. Yo creo que, de hecho, la inversión que hacen las empresas en las comunidades, que ellos le denominan inversión social, yo comentaba que a mí más bien me parece que se llama compra de voluntades, ¿no? Me ha tocado ver de cerca, ¿no? Porque justo lo que estudio es la minería y el estudio de campo, cómo lo han hecho en muchas comunidades. Voy a comentar un caso en específico, también cercano a Ciudad de México, está en el estado de Morelos, es el Cerro del Jumil. Este caso es muy famoso porque además cerca de donde se quiere, ya está la empresa explorando, pero todavía no está explotando, también canadiense, Esperanza Silver. Acá en este caso, que la empresa hizo es, bueno, con esta compra de voluntades, varias cosas. Una, otorgar becas a los niños, eso lo hacen muchas empresas, en distintos lugares, seguramente en Colombia, en Perú, ¿no? Otras de las cosas que hizo fue reparar la entrada de, digamos, donde uno camina, aquí le llamamos pavimento, no sé, en sus países, la entrada hacia la iglesia, no es que reparar la iglesia completa, sino reparar la entrada. Y bueno, les ha dado también, con lo que uno se tapa, aquí les llamamos cobijas, harapes, ¿no? A la gente para cuando hay frío, ¿no? Y bueno, algunas otras cosas más. Entonces, esta parte de decir que es inversión social, lo ponen porque lo pueden deducir de los impuestos, como bien comentaba, y porque es parte de su gasto, pero si se dan cuenta es una parte súper pequeñita. Entonces, creo que la parte económica que una empresa puede decir que da es muy bajita, la parte igual que puedan hacer en reforestación o que puedan gastar en cuestión ambiental es muy baja contra todo el daño que pueden ocasionar. Entonces sí es importante, justo creo que se diga, ¿no? Los daños que están, todo lo que pasa, tanto en términos ambientales como sociales, los daños que sufren las comunidades. Ojo, que lo directo son las comunidades que están cercanas, pero finalmente tendríamos que pensar que los daños van a ser para todos, porque justo si llega un derrame de tóxicos, ¿no? Como los que han pasado en muchos lugares, o como lo de la empresa Vale, ¿no? Que cuando se desgaja este dique, va llegando a otras comunidades. Entonces los daños pueden ser para todos y el ecosistema llega también, finalmente. Elsie, gracias por tu comentario. Seguimientos y lecturas. Sí, un montón. De hecho, igual si los podemos ir poniendo aquí en el mismo chat, a lo mejor se los pueden ir pasando. Te comento varios. Por ahí tengo dos libros publicados sobre minería. Uno es megaminería, explotación laboral, ¿no? Y acumulación de ganancia. Ese es uno. Tengo otro sobre minería en América Latina y varias lecturas y capítulos del libro que les voy a compartir con todo gusto. Justo dices que impactos específicos. Hay muchos, creo, muchos impactos. Creo que hay muchos análisis también que se han hecho de distinto tipo, tanto a la salud como ambientales. Igual les vamos a compartir uno de impactos ambientales específicos que pudimos hacer también para Zacatecas y hay otros que están en proceso de publicación. Hay mucha gente que también lo ha hecho. Hay un documental muy interesante sobre impactos ambientales y de salud que se hizo para Perú. También se los compartimos para que lo puedan tener. Ese lo hicieron compañeros de Perú, ¿no? Porque creo que en Perú también la minería pues ha dado mucho de sí y ha dado también muchos conflictos. Entonces, con todo gusto se los pasamos. Hay un montón también de crónicas periodísticas que también tenemos, ¿no? Igual se las pasamos también. Em, igual, Catleya Guajira, claro que sí, con gusto. Respecto al acuerdo de Escazú, mi comentario, sí, me parece que a toda América Latina pues le falta transparencia en la información en todo este tipo de actividades, las actividades extractivas. Em, Hay mucha violencia, creo que el acuerdo puede servir. Hay países que faltan por firmar el acuerdo de Escazú. Acuérdense que el acuerdo de Escazú va a ayudar mucho, pues se supone que va a ayudar a la transparencia de la información, va a ayudar también a los defensores ambientales, ¿no? Porque es parte de...
creo que sería muy importante porque todo lo que ha estado sucediendo para los defensores ambientales principalmente se da pues en un marco de corrupción, ¿no? Creo que también por eso se puede dar y creo que el acuerdo de Escazú sería fundamental para comprender primero pues justo lo que pasa, primero para poner, de hecho, sobre la mesa, ¿no? Que, bueno, que ya todos sabemos que sí hay violencia contra los defensores, pero que se pueda poner ahí, que se pueda documentar, que se sepa que sí hay que sí hay esa violencia, que sí hay defensores que están muriendo justo, ¿no? Y muchos más, sus familiares también que son amenazados, que se pueda transparentar la información, ¿no? Creo que todos los países tendrían que firmarlo. No es el único documento que existe o no es el único elemento con el que se puede trabajar, creo que hay muchos más, pero creo que va a ser un gran paso para poder avanzar. Ahí voy a aprovechar algo que no dije, y creo que sería bueno también ponerlo en el debate, recordar que además generalmente también hay una diferencia entre las amenazas que hay contra hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, esto lo comento porque generalmente en el caso de las mujeres no pueden a veces salir a defender el territorio por muchas razones. Una de las principales es porque no son dueñas del territorio, ¿no? Generalmente, dos porque son estigmatizadas y salen como defensoras de la tierra, se ve mal, ¿no? Porque generalmente las mujeres tienen que quedarse en su casa a lavar trastes, a darle de comer a los hijos, a los esposos, entonces también es difícil que defiendan el territorio, ¿no? Entonces se les suele también estigmatizar. Entonces creo que también es un punto para poner sobre discusión, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? O muchas veces son las que suelen seguir alimentando también los defensores y no está mal, pues que lo hagan, pero creo que vale la pena también como dar una investigación o debatir sobre eso, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta del acuerdo de Escazú también y a los demás también. Aquí tengo otra. Carlos David, gracias por la pregunta. Igualmente, muchos saludos. Em, Generación de riqueza a lo largo de la minería. Eh, Justo, bueno, en este caso me parece que hay justo, sí, adelante. Ah, ok, perfecto. Sigo entonces. Justo creo que acá algo importante es, bueno, en el caso de Australia, ¿no? A mí me parece que se haga donde se haga la minería, pues son prácticas completamente nocivas, ¿no? Ha sido poco regulada también. Y bueno, ahora tiene una economía que se puede decir que es buena, que es robusta, ¿no? Pero de alguna forma, igual que en cualquier otro caso, creo que ustedes me están comentando esto, ¿no? Que su economía es buena, pero a mí me parece que en el caso de Australia, me parece que no han hecho nada diferente de lo que se ha hecho en algún otro lugar. No sé, igual podría el ejemplo de Canadá, ¿no? Finalmente, su ingreso también depende del extractivismo que hacen en otros lugares. Igual no digo que, no me parece que se salven, ¿no? Al final de cuentas, como en otros países. Y aquí creo que suceden dos cosas. Una es que están terciarizando los efectos, o sea, ¿qué significa esto? Que transfieren la mayor parte de sus procesos destructivos a la periferia local. O sea, esto es bien importante porque aquí podríamos hablar de un montón de conceptos que no me voy a tener, que es la huella ecológica, pero justo por eso hablo de la transferencia de los costos socioambientales. Entonces, lo que está haciendo Australia es lo mismo, no transfiere estos costos a los países del sur, o sea, principalmente nosotros, ¿no? México y toda Sudamérica, o también podríamos decir África, ¿no? Y destruye toda nuestra periferia local, periferia mundial, ¿no? Y bueno, hay por ahí también les puedo compartir un artículo de esto que tiene que ver con los desechos en el mundo. Y el otro aspecto que me parece es que se ocultan muchos de los daños provocados por estas actividades. Entonces, igual creo que pasa no solamente con la minería, también pasa con el fracking, no se dice cuáles son todos estos daños que se están provocando. Y bueno, son cientos de millones de dólares que no se ven, ¿no? Y que no se ven, por ejemplo, en estas décadas o en otras. Entonces me parece que Australia, pues ahora se ve bien en ciertos aspectos, pero igual Australia tiene muchos problemas también con su minería y también ha tenido muchos accidentes en los últimos años con la minería que ejerce. A lo mejor no estaban dentro de estos, ¿no? Yo tenía por ahí otros, pero pasa con Australia, pasa con China, pasa con muchos países y muchos países que vemos con buena economía resulta que también tienen este tipo de accidentes, ¿no? Entonces, por ahí me quedaría hasta ahora, no sé si hay alguna pregunta más y si no, igual si quieren para que haga algún comentario final, pero muchas gracias por sus preguntas. Bueno, Aleida, por supuesto, muchas gracias nuevamente. Eh,
Si quieres agregar algo, si quieres decirnos algo, pues te escuchamos de todas maneras antes de ir al cierre de la sesión. Sí. Muchas gracias, Miguel. Bueno, primero por hacer una disculpa si se me pasó alguna respuesta, ¿no? Porque de repente no las veía todas por acá. Muchas gracias. Igual nada más comentar, ¿no? De forma general, algo que creo que es importante para todos, por el diplomado que están tomando y por el tema que estamos hablando el día de hoy. Quizá muchos sepan que el 22 de julio fue el Día Mundial contra la minería a cielo abierto, ¿no? En contra de la minería. Bueno, primero comentar que a mí me parece pues muy importante que ya exista un día en contra de la minería, a cielo abierto y en general. Es difícil que en este momento podamos justo decidir dejar completamente la minería porque podemos estar aquí justo por la minería, por la tecnología y por otras cosas, ¿no? Eso es importante decirlo porque algunas veces también me preguntan, bueno, y estás diciendo que no a la minería, pero podemos estar aquí gracias a la tecnología, podemos utilizar esta plataforma y otras. Entonces, en este momento no podríamos hacer una transición así de tajo, ¿no? De pasar y dejar la minería, pero sí creo que es importante que empecemos a pensar en otras formas de actuar, en otras formas de transitar hacia un post-extractivismo. Entonces tendríamos que pensar cómo hacerle, ¿no? Y no me refiero a solo nosotros, porque también muchas veces hay quien me pregunta, bueno, pues entonces dejemos prácticamente todo, ¿no? Yo creo que esto está en parte en que lo hagan también nuestros gobiernos, o sea, son políticas públicas finalmente. Es cómo modifican nuestros gobiernos estas políticas públicas netamente extractivistas y que sean post-extractivistas. Necesitamos todo lo que se utiliza a nivel mundial, necesitamos este tipo de capitalismo. Entonces, creo que esa sería una de las primeras reflexiones que me gustaría dejar, ¿no? En esta sesión del diplomado. Entonces, ¿qué necesitan hacer nuestros gobiernos? Y después, ¿cuáles son los acuerdos que tienen que buscar los gobiernos con las empresas? Porque aunque no estamos hablando aquí de la crisis ecológica, vivimos en una crisis ecológica. Y esta crisis ecológica en gran medida es provocada justo por también el consumo que tienen las grandes empresas, porque son las que más consumen y las que menos, digamos, lo pagan a un nivel no solamente económico, sino también social y ambiental. Entonces, una, por los gobiernos, dos, por las empresas, y tercero, también llevaría a pensar, justo por las preguntas que también me hacían, ¿no? Esta distribución de los costos socioambientales, porque finalmente estos costos socioambientales, ¿no? Se distribuyen de distinta forma y generalmente es en los países del norte y las empresas de los países del norte, ¿no? Las que más tienen este mayor consumo. Entonces, también habría que pensarlo de esa forma. Y luego, bueno, ya vería y también diría, ¿no? El compromiso que tenemos nosotros desde los países del sur y también revisar que en los países del sur los que más consumimos somos los de las ciudades y los que menos consumen son las personas que se encuentran en las zonas que son rurales, ¿no? O las poblaciones periurbanas y que además los recursos naturales salen de esas zonas. Los consumimos los de las ciudades, los consumen los países del sur, del norte, perdón, y los consumen justo las empresas. Entonces lo que tenemos que cambiar es nuestro chip, la forma de pensar y la forma de ver el mundo, porque podemos seguirnos quejando de la minería, pero mientras no cambiamos todo lo demás, no exijamos a nuestros gobiernos que lo cambien, no exijamos esas políticas públicas y a las empresas también que se hagan responsables de ellos, no va a cambiar. Yo puedo seguir hablando de la minería, seguir diciendo todo lo perjuicioso que es, pero a lo mejor no voy a lograr mucho si no hago que el gobierno, los gobiernos, ¿no? Lo cambien, las empresas tampoco, y por eso son tan importantes las resistencias, porque justo estas grandes resistencias, ¿no? Se han logrado unirse y han logrado que mucho de esto cambie. Parecen pequeñas, pero son grandes logros. Y por eso tenemos que seguir apoyando esos grandes logros y por eso nos preocupa justo esa parte de violencia que se da en esos territorios. Y por eso es importante el acuerdo de Escazú y muchos otros acuerdos que se han podido lograr o que se sigan empujando y que se respeten. Entonces, bueno, por ahí me quedaría. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias por las preguntas y gracias por la escucha. Bien, Aleida, en nombre de la Universidad del Tolima, del Diplomado en Cultura Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz y de esta quinta versión de este Diplomado Internacional para escuchar precisamente los planteamientos desde el sur. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a Gloria Marcela, que repito, no nos pudo acompañar, pero está con nosotros, a Andrés, también a Gustavo y por supuesto a Eric, que estuvo apoyándote allí con la presentación, que salió perfecta.
Y bueno, yo no tendría más que agregar, agradecer nuevamente a todas las personas que en diferentes países participan del diplomado y que han seguido pues todos los videos de las 13 sesiones, incluida la tuya del día de hoy. De manera que yo te envío ese link porque pues está, allí se cuelga pues la presentación que sea, la grabación de la hecho el día de hoy para poderla uno volver nuevamente a ver, a escuchar. Y quedamos entonces en manos de Gustavo y de Andrés para la invitación a la próxima sesión y la continuación del diplomado. No te vayas todavía, Aleida, por favor. Profesor Gustavo, Miguel, profesor Leida, muy buenas tardes. Pues de antemano agradecer por la participación en el diplomado. Consideramos que este tipo de compartir de lecturas, de conocimiento de campo, digamos, de terrenos de investigación específicos sobre los múltiples escenarios de resistencia frente al tema minero, pues es muy importante, sobre todo porque es un tema de mucha actualidad y que somete a muchas dinámicas conflictivas territoriales en casi todo lo que nos corresponde a nuestro continente. Y allí pues obviamente uno encuentra muchas prácticas de resistencia y poder conocer de antemano todos esos ejercicios de investigación también permiten en cierta medida mirar de una manera mucho más global los posibles escenarios de la movilización, de la construcción de propuesta y la búsqueda de alternativas a este modelo extractivista pues, que está como tan en boga y determinando la existencia de todos los pueblos del sur, ¿no? Eh, ya con base a ello, pues agradecer, profesora Leita, su participación en esta sesión número 13 de mucha importancia para nuestro diplomado. Profesor Miguel, por su acompañamiento y obviamente a todos nuestros asistentes y participantes por su cumplida y oportuna presencia en nuestro escenario, en nuestro diplomado. Y de antemano, pues, convocarlos, invitarlos para nuestra sesión número 14, que será el próximo lunes 2 de agosto, con el tema de metodologías de identificación de conflictos, Atlas de Justicia Ambiental Global, a cargo del profesor Mario Pérez de la Universidad de Unirío, Brasil. Entonces, ya con base a ello, pues los invitamos formalmente y nuevamente, profesora Leida, muchísimas gracias por su participación. Profesor Miguel, hasta luego. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Gustavo, ¿estamos en la sala ahora? Por favor, no nos hemos desconectado de internet. Ah, bueno. Un minutito. Gustavo, ¿estamos en la sala ahora? Por favor, no nos hemos desconectado de internet. Ah, ¿Qué pasó, Andrés?